Muchísimas gracias. Es un placer participar de este panel, es un placer estar al lado del profesor Enrique Zuleta Puseiro, a quien sin ningún tipo de duda todos conocemos. Y compartir este panel creo que para FOFECMA y para todos sus miembros nos va a dejar un valor agregado muy importante en cuanto a las concepciones de filosofía del derecho, de sociología y de tantas cuestiones interdisciplinarias que el doctor siempre utiliza en sus trabajos y en sus ponencias. Yo voy a leer brevemente un currículum, porque así lo acordé. El mío era más largo y él me dijo que lo acortara, así que voy a decirles, por una cuestión formal... Logré reducirlo a 2 párrafos. A 2 párrafos. Tenía 5, no era tampoco tan largo, bueno, podría haber sido larguísimo. Gracias, doctor. Porque lo conocemos. Bueno, Enrique Zuleta Puseiro es profesor titular de las cátedras de Teoría General del Derecho y de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es director de la carrera de especialización en Sociología del Derecho y de las Instituciones. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante en el Departamento de Gobierno y Fellow del Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor visitante y conferenciante en diversas universidades de Argentina, Europa, Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar a Zuleta Puseiro, que es lo interesante y para lo que ustedes vinieron. Después de su presentación haremos alguna serie de diálogo, de conversatorio para aprovechar al máximo lo que nos va a presentar aquí Enrique. Enrique, un placer tenerte con nosotros en FOFECMA. Bueno, muchas gracias. Es una gran emoción volver a Salta. He venido muchas veces. En una época estuve bastante presente en la vida salteña. Me formé como algunos de ustedes, todos son mucho más jóvenes que yo, pero formé mi sensibilidad en esta provincia. La conozco con bastante profundidad y creo que soy ante todo un amigo de los jueces, de la Junta Federal de Cortes, de reflejar. Llevo 40 años en este tema, hemos estado hablando muchísimas veces y estar en esta ocasión, en este lugar, que es un lugar clave, por muchas razones que vamos a explicar hoy, es un lugar bisagra, donde se están definiendo muchísimas más cosas de las que ustedes pueden siquiera imaginar, de cada uno desde su gestión y para mí es una gran emoción. Quiero agradecer muy especialmente a Gabriel Chiván, que es un lujo, yo lo considero un titán que tiene el sistema de justicia federal, por su formación, su experiencia y su visión de los problemas. A mí me cambió mucho la vida en estos 40 años siguiendo los consejos de la magistratura, las carreras judiciales. Me cambió mucho la vida la relación con Vicky Tricapito, porque ella, que está acá, que la quiero saludar, no la he visto casi, está allá. Ella no solo tiene unos estudios hechos sobre esto, que yo quiero que los publique cuanto antes, dice que tiene compromiso, sino que sus cuadros sinópticos me dieron una idea de este mosaico, de la profundidad, de la diversidad, del carácter centrífugo que tiene este mosaico, de la lógica que lo inspira y el cuidado que tenemos que tener a la hora de analizar los problemas que vamos a analizar hoy. ¿Por qué? Porque la justicia, el Poder Judicial y el sistema de justicia en general, en estos 40 años, ha hecho esfuerzos de innovación, de renovación, de capitalización, de fortalecimiento institucional que no ha hecho ningún otro poder constitucional, ni nacional ni provincial. Las cosas que han hecho los jueces argentinos son cosas que jamás las he visto en las legislaturas, ni en el Congreso de la Nación, ni en la Presidencia, ni en las gobernaciones. Ese es un esfuerzo continuado. Hay un problema, muchos problemas, hoy vamos a tocar 2 o 3 nada más, que tiene que ver con la relación de los consejos y de los jueces y el sistema con la sociedad. Pero tenemos que ser muy cautos a la hora de analizar estos problemas. No digo que tengamos que ser pacientes, tenemos que ser muy impacientes. Fíjense que la semana pasada, el día 30 de octubre, en Italia, que es el modelo de los consejos de la magistratura del mundo, los españoles los imitaron,
Los franceses lo inventaron, pero tienen una característica totalmente distinta de los consejos que estamos hablando. Giorgia Meloni fracasó en su tercer intento porque el Congreso aprobara la reforma del sistema de Consejo de la Magistratura. Fracasó porque no porque no lo apoyaron los diputados y los senadores, la apoyaron, pero no con las mayorías necesarias de la Constitución. ¿Qué hizo Giorgia Meloni después de hablar de los jueces comunistas, mandriles y los fiscales ensobrados? Exactamente, es un lenguaje mundial después de Trump. Ha llamado un referéndum. Ha comenzado el referéndum para la transformación del sistema de gobernanza de la justicia en Italia. De un lado, la carrera de los magistrados, con el Consejo de la Magistratura dividido, como ustedes lo conocen, saben de esto mucho más que yo. De otro lado, otro Consejo de la Magistratura para el Ministerio Público, que va a depender del Ejecutivo, que es lo que le gustaría a muchos gobernadores, y a las últimas reformas ya lo han visto ustedes. No dividió al país en vertical, como pensaba ella, y en el referéndum a favor o en contra. Lo dividió en horizontal y en vertical y en diagonal. Se han multiplicado las voces. La discusión sobre el Consejo de la Magistratura ha estallado. Las cosas que hay en Europa, que en general han sido para sancionar a España, que está a punto de ser expulsada de todas las organizaciones, y a Polonia, que es lo mismo, que son aquellas donde el modelo de organización de los consejos de la magistratura flaquea por la importancia que tiene el sector político en ambos países, en España y en Polonia. Pero creo que este debate se viene. Es más, un último dato nacional. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto, conversé con 2 o 3 personas, ninguno de ustedes vio la presentación de la semana pasada en la Fundación Faro de la Secretaría Legal y Técnica, María Barzábal, con Manuel García Mancilla, que coordina los 15 equipos de reforma del sistema jurídico argentino. El proyecto terminado, el que está en fase de diseño final, es la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Alguno de ustedes vio eso? Levante la mano. Ninguno lo vio. Está en YouTube, mírenlo. Dura 1 hora. Y les puedo asegurar que si no lo han visto es porque no los han invitado, ni los van a invitar. ¿No es cierto? Hay 15 equipos trabajando y ya terminaron el de Consejo de la Magistratura. Seguramente irá en extraordinarias o con la nueva mayoría, será rechazado en el Consejo, porque es un proyecto de características que los pueden ver en YouTube, ¿no es cierto? Y en ese momento, por supuesto, el Ejecutivo insistirá, lo sacará con un voto calificado o con un voto más, habrá un veto, el gobierno rechazará los vetos y pues probablemente tengamos otra manera de organizar, pero es diametralmente opuesta. Es una visión del sistema de justicia muy diferente, que es una visión en la cual, de alguna manera, los jueces dejan de ser jueces de la Constitución, los jueces son jueces de la ley que es la legislación vigente. La legislación vigente supone que el legislador es un legislador omnisciente, es un legislador que sabe todo. Ahí está la ley ha salido, ha bajado del cielo, como los jueces norteamericanos. Bueno, es muy interesante que ustedes vean eso, porque si no lo han leído y no lo han escuchado, van a ser no sujetos activos, van a ser sujetos pasivos de esa reforma, como yo y como todos los ciudadanos. Entonces, es imprescindible que los consejos de la magistratura asuman una posición alerta y vigilante, no política, pero sí muy alerta de las tendencias internacionales y nacionales que conspiran contra una idea que llegó en el año 94, reproduciendo experiencias que ya existían en las provincias, que es la de generar al sistema anglosajón un ingrediente, ¿no es cierto?, de calidad que tuviera muy distintos objetivos. Yo participé de todos esos procesos, estuve en el Salón de los Escudos cuando se grabó la reforma con Menem, Cafiero, Alfonsín, Nosiglia, yo era secretario de institucional del Ministerio, Gil Lavedra, y vi cómo era la discusión. Somos 2 fuerzas políticas, vamos a reorganizar el país, vamos a dialogar, estamos de acuerdo en una cantidad de asuntos fundamentales. Algunos años después hicieron el Pacto de Olivos y fueron a la discusión de que la política podía concertar.
La política ya no puede constatar, ya no hay dos partidos, hay 760 partidos políticos. Y el país, la provincia que menos listas tienen son los salteños, que tienen 7, ¿no, Teresa? 8. Todos tienen 16, 20 partidos. Hay 24 peronismos y medio. Hay 9 radicalismos y medio. Y hay una cantidad de figuras políticas que van a estar en el Congreso con mini bloques. Y esa es la discusión, no es el consenso. Les cuento a veces circunstancias personales porque son importantes. En el año 75 muere Franco, yo era becario en España, y me tocó estar en la reforma de la Constitución porque mi jefe de tesis, Antonio Hernández Gil, fue el presidente de la Corte Constituyente. Así que vi toda la transición de adentro, así que asistí a las discusiones de los consejos, y de allí hasta acá ustedes me han visto. Yo puedo ser profesor, pero es lo de menos, ni pienso aburrirlos con doctrina. Soy ante todo un partícipe de todo este proceso, lo que se llama un observador participante. Entonces yo creo que ahora tenemos que analizar rápidamente en 15 minutos, 10 minutos, no sé cuánto tengo, con un estupendo partener, provocar una discusión entre todos ustedes, a ver dónde estamos, que va a ser lo que haría cualquier empresario que entra en crisis, porque esta empresa que se llama democracia de partido representativo, republicana, federal y democrática está en crisis. ¿Y qué hace una empresa? Y hace un FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tenemos fortalezas inmensas, tenemos debilidades y tenemos amenazas y tenemos oportunidades extraordinarias. Se está reseteando el país. Si pueden aparecer 15 tipos de las universidades privadas y de 3 estudios jurídicos reformando el sistema de justicia, nos prometen para la semana que viene 800 reformas del Código Civil y Comercial. Una nueva ley de quiebras, una nueva ley de sociedades, una nueva ley de seguros, una transformación del Código Procesal Civil, otro código, dijo García Mencía. Eso viene, pero es que viene. En México, durante años decía eso yo, iba a dar clase y me miraban. Y hace poco me invitaron un día a las juntas de cortes federales, como la JUGEF fue acá. Te hemos invitado porque hace 30 años decís que esto se va a podrir y se ha podrido. Una semana después estallaba la reforma. Y yo vi a la presidenta Sheinbaum situarse en la televisión y diciendo: jueces de Jalisco, fulano, mengano, sutano, 17 parientes, 18 parientes, patrimonio personal, todo. La presidenta le ofreció el retiro a todos los jueces, les ofreció $9.800 por mes si se retiran ya. Si no se retiran, van a elecciones. Y fueron a elecciones. Y ustedes ya conocen la historia porque se las han contado y las han vivido. Estamos en un punto de esos. En un momento puede no estar Scott Bessent o ¿cómo se llama? El otro, y zafa el sistema, pero el sistema puede no zafar. Puede no zafar. Entonces me parece a mí que no todo es como en Bolivia o como en los lugares donde están mejorando las cosas. Ahora, ¿cuáles son nuestras fortalezas hoy? Primer dato que tenemos, que es el dato que lo hemos escuchado, esta mañana me desperté porque una radio salteña me llamó y me dijo: doctor, hay 6 estallidos sociales contra la justicia. Me los mencionó acá en Salta esta mañana. Uno era, casos todos tremendos. ¿Van a hablar de eso en la reunión de hoy?, me preguntó. Y yo le dije no. Y le expliqué que nuestra misión no es salir a cubrir los incendios. Nuestra misión es la estrategia de esto. ¿Y qué es una estrategia? Visión, misión, objetivo, metas, indicadores de proceso, indicadores de resultado, premios, castigos, incentivos. Eso es lo que tiene que haber. Entonces, en un plan de trabajo de FODA, yo diría, lo primero que tenemos que recurrir es que la revolución ha llegado, y la revolución es desde la demanda. Las revoluciones... No. Las revoluciones siempre fueron desde la oferta. Las reformas judiciales fueron de la oferta. Y de los partidos también, ¿no es cierto? La causa, el movimiento, el líder, la plataforma, lo que han hablado ustedes, todo cómo va a ser el sistema, la oferta. Y la reforma es supply side.
desde la oferta, se llama ofertismo. Bueno, la revolución que vivimos es desde la demanda. Ciudadanos que demandan, gran parte de ellos insatisfechos. Entonces, ¿qué le pasa hoy al sistema? La gobernanza judicial depende de tres vectores, por de pronto. El de la eficiencia, hemos escuchado magníficas presentaciones hoy. El de la eficiencia, el de la legitimidad, el de la representación y el del control. Está también la ciencia y la tecnología. Y está sobre todo la revolución tecnológica. Eso ha pasado en Estados Unidos ahora, después del caso Loper Wright, que como ustedes saben está generando una transformación profunda de la justicia norteamericana con la creación de juzgados especiales para el tema tecnológico. Juzgados que van a crearse nada más que para atender los conflictos del mundo de la inteligencia artificial. Ya hay varios juzgados, California a la cabeza, todo el mundo de la costa oeste, pero es el futuro que viene. No va a haber jueces preparados que aprendan a usar el sistema, sino juzgados absolutamente dedicados a los conflictos múltiples, infinitos, que va a generar esta nueva dimensión de la inteligencia. Entonces, en ese sistema de revolución de la demanda, viene la crisis de la legitimidad de los partidos, la fragmentación de los sistemas democráticos, la implosión de muchos aspectos del sistema democrático, la emergencia de nuevas autocracias, el declive de la fuerza de los partidos, la emergencia de nuevos liderazgos. Y me parece a mí que esto nos plantea frente a nuevas realidades, con lo cual voy a terminar esto. Pero veámoslos en estos procesos cuáles son nuestras fortalezas. Yo voy a poner alguna cosa nada más, son 4, para poder avanzar. A ver. En este FODA tenemos varias fortalezas que son nuestras, que las tenemos que hacer valer, son el patrimonio que tenemos, lo hemos construido muchísimos años. Primero, la consolidación democrática. Se puede dudar de la calidad de la democracia, si educa, si cura, si nos ofrece un futuro, si mil cosas, pero funciona. No estamos, como en la mayor parte de los países de América Latina, con un sistema colgado de la nada. Chile no tiene constitución, por ejemplo. Ni hablemos de Perú, por supuesto toda la costa, ni hablemos de Colombia. Caso de Brasil, ya han visto ustedes la situación en que se encuentra. Bueno, el Uruguay y el Paraguay son casos muy particulares, muy distintos. Pero en general, aquí funciona el sistema. Funciona en sus aspectos formales y en sus aspectos materiales. Hay una renovación de la vida política y hay una ocasión. Hay límites. Esos límites están jugando. Limitan en el sentido que demarcan. Hay mejora continua. Estoy hablando de la justicia, del sistema de justicia. Hay no más de 700, que yo sepa, 700 juzgados que llevan a cabo en niveles avanzados programas de mejora continua, con estándares de calidad diferentes. Seguramente Mari Carmen Battaini me va a corregir, que está más atenta a lo que ocurre en las provincias, pero son más o menos 700 juzgados, y no es verdad, que me decía Jimena, que aislados, tienen profundas conexiones entre sí, no solo porque trabajan en red, sino porque los intercambios son muy frecuentes. Llevamos 40 años viajando y encontrándonos y escuchando y analizando informes, y no hay egos, ni hay compañías de software ni de calidad. Lo que pasa es que la calidad judicial es a la calidad lo que la música militar es a la música. Es una forma de calidad, comparada con la calidad de Toyota o con la calidad de un banco, con la calidad. Entonces tenemos problemas de calidad, de modelos de calidad. Lo mismo pasa con el tema de la selección de personal. Hay mejora continua, hay convergencia de demandas sociales. No es verdad la idea de que la imagen de la justicia está rechazada por la gente. Si uno agarra una encuesta de opinión general, el 80% repudia la justicia, aquí y en la China. Ahora, yo tuve la suerte en la época de Garabano de dirigir las 2 encuestas nacionales de
acceso a la justicia. Esas encuestas fue la primera vez que se hicieron en la Argentina, fueron muy detalladas, presenciales en todo el país, muchos de ustedes han escuchado las presentaciones, hubo una primera y otra al final del periodo, el gobierno siguiente no quiso continuar estas cosas, como tampoco los anteriores, y es muy distinta la opinión de la gente que ha pisado un juzgado y que ha estado en el sistema de justicia de la que jamás ha pisado un juzgado. La gente que ha estado efectivamente en el sistema de justicia es muy poca, relativamente muy poca, muchísima menos de la que pensamos. Encuestada esa gente en sus casas, con encuestas profesionales, utilizamos un modelo que es el Path to Justice, que es un modelo internacional, e integramos casi todos los ámbitos internacionales de rule of law. Los argentinos que han estado en el sistema piensan respecto a la justicia cosas muy diferentes, repudian algunas cosas, los costos, los escribanos, los honorarios, los tiempos, muchas cosas, pero en la sustancia, me hubiera gustado en otra reunión que hagan de acceso a la justicia, invítenme, ver la diferencia que hay entre ver el sistema desde afuera y de los medios sin haber pisado un juzgado ni saber dónde queda, de haber estado realmente haciendo un proceso cualquiera, sobre todo los procesos más intrincados y más complicados que son los penales. Hay convergencia de demandas sociales, es más convergente que divergente. No hay ideologías separadas como ocurre, por ejemplo, en muchos lugares del Mediterráneo. Esto ha incrementado el nivel de capital social, cuando uno le pregunta a los empresarios, a los actores centrales de la vida económica, social, cultural, ante problemas concretos a quienes los someterían y somete los posibles sistemas de arbitraje, los jueces siempre están a la cabeza. Hay bastante autonomía política. Una cosa es que los gobernadores manejen las cortes y manejen la justicia y nombren a los amigos, y otra cosa es que el sistema funcione como una especie de correa de transmisión de intereses políticos. Me parece que hay una gran fragmentación y hay relativo nivel de independencia. Puede ser que ciertos fueros, Comodoro Pi, todo eso, veamos exageraciones. Ahora, todos ustedes están en provincias y saben perfectamente que la vida de un juez y la vida de un funcionario es muy diferente a la de la justicia llamada justicia nacional. Hasta que la justicia nacional no vaya a la ciudad de Buenos Aires, me parece que tenemos que poner entre paréntesis muchísimas cosas que decimos sobre el sistema, porque eso distorsiona muchísimo el análisis de todo. Hay autonomía política, insisto, hay un desbloqueo ideológico, los jueces piensan exactamente lo que les da la gana, no es muy diferente que el resto de los argentinos, deciden, y hay una nueva cultura de gobierno. Todas las cosas que he escuchado hoy, presentaciones estupendas, me gustaron muchísimo, revelan una nueva cultura de gobierno, sobre los recursos, sobre el personal, sobre los procedimientos, sobre las licitaciones, sobre la transparencia. No tenemos una especie de subcultura esotérica distinta a la que existe en las grandes organizaciones. Estamos preparados. Fortalezas, debilidades. Una debilidad institucional. Tenemos un sistema colgado de la nada, que es el sistema del common law. El sistema del common law se está estudiando, los norteamericanos lo están estudiando, empezaron a estudiarlo con el primer Trump. ¿De dónde salió esto? ¿Cuáles estas facultades presidenciales? Este extraordinario desequilibrio. El presidente con 20 abogados y 3 asesores electorales se puede quedar con el poder, puede evitar que haya una transición política, puede producir lo que está produciendo Trump en casi todos o aquí, un presidente con su hermano y con otro puede gobernar perfectamente, no le hace falta nada más. ¿Y eso qué es? Eso está estudiado, es el ejercicio contramayoritario al cubo, al extremo. Pequeños grupos pueden encaramarse en la democracia al margen de las mayorías y dominar los resortes del poder sin ninguna dificultad. Hay trabajos muy interesantes, los trabajos de Levitsky, que conoce muy bien la Argentina, viendo cómo funciona la Constitución norteamericana y cómo ha funcionado estos 10 años. Y lo que pasa es que la Constitución norteamericana se inventó para hacer lo que dijeron los padres fundadores, una compound republic.
una república moderada, con frenos y contrapesos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que querían evitar era que los ricos se apoderaran, evitar la plutocracia. Es muy fuerte esto en la democracia norteamericana. Y bueno, en Estados Unidos los ricos se apoderaron de la democracia. Y lo más, Trump, está pasando eso. Y los jueces, ¿cómo les va a ir? Les va a ir mal. Le puede ir bien a la Corte, en algunos casos que lleguen a la Corte, si llegan a la Corte, si los jueces de la Corte quieren que llegue a la Corte. Pero les está yendo muy mal en todos los otros campos. Y apenas haya una resistencia y se va a presentar en los temas interiores, esto va a ser muy complicado. Acá también va a ser eso. Hay crisis de modelo de referencia. Nosotros viajábamos, ¿se acuerdan? Desde el ProJude, del ProJum. Tuvimos 10 años viajando a Estados Unidos con el Banco Mundial. Y el ejemplo era ir a la Junta Federal de Cortes, a la escuela. ¿Dónde están? No están más. Cerraron todo eso. Lo han cerrado. Es como el Ministerio de Educación. Está cerrado. Yo presido la Fundación Eisenhower, mandamos becarios todos los años. En educación, no podemos mandar gente, no hay nadie. No está mal la Secretaría de Educación, hay un agujero negro. No va a haber Secretaría de Educación. Ustedes se creen que exagero, como creían los mexicanos, y no exagero. Hay un cambio de paradigma, porque viene con cambio en los valores, en las reglas, en la representación. Nadie representa a nadie. Nos juntamos a hacer un consenso, radicales y peronistas, en los 80, en los 90, hicimos la Constitución del 94, porque en una mesa cada uno representaba una fuerza política. Nadie representa a nadie. Nadie representa a nadie. Es una cosa forzada. Entonces hay crisis de participación, porque la gente se retrae, crisis de liderazgos y crisis de ejemplaridad, de la cual hemos escuchado hablar esta mañana muchos temas. Estas son las debilidades. Ahora, yo no me quedaría en el pesimismo, porque hay oportunidades. Crisis de legitimación. Todos ustedes viven en provincia, están funcionando. ¿Qué provincia hay un gobernador con menos del 50% de apoyo? ¿Qué provincia no tiene relativamente organizada la estructura de poder, bien o mal, y paz social, inversiones desde el litio de ustedes hasta el shale gas y el shale oil y la minería, los minerales raros en la Patagonia? No hay ninguna provincia que no esté booming. Ninguna. Tienen todas en las actividades básicas cercano al pleno empleo. La revolución desde la demanda se ha mostrado, han desaparecido las familias políticas. O no le dan importancia que Zamora y su mujer no sean gobernadores ahora. No queda más. Salvo el caso de Corrientes, donde Valdés puso un hermano, ningún otro estructura familiar ha persistido. Eso es se está modificando, es paulatino, lo decide el pueblo, no lo decide el diario La Nación, ni lo decide la Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo decide la democracia. Porque el problema básico que nos afecta acá es que estas son repúblicas liberales, predemocráticas. La república se hizo antes de la democracia. La democracia se hizo en 1912 y la democracia norteamericana se hizo después del 2008. ¿Se da cuenta? Entonces hay un problema. Cuando la república liberal tiene el choque, lo tiene que administrar la democracia. Y la democracia es muy difícil. En el proyecto de Ibarzábal, que lo van a ver los que se vayan a mirar el YouTube ahora, no se habla de la palabra democracia. Los grandes gigantes de esa república, busquen un gigante. Si le digo, levanten la mano, me van a decir Domingo Faustino Sarmiento, ¿no es cierto? Domingo Faustino Sarmiento intervino todas las provincias, no una provincia, todas. Sarmiento estuvo en guerra con todo el país. No hay ninguna provincia que se sustrajera a la invasión de las tropas de Domingo Faustino Sarmiento. Ni hablemos de Roca, ni hablemos de tantas otras cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos tantas cosas en el armario, tan complicadas para el sistema de justicia. Vuelve la sociedad civil, fíjense lo que ha sido el impacto extraordinario, escúchenla a Teresa, que es una súper experta, el impacto de la boleta única en las estructuras de participación política, no el voto en blanco, que es lo que le interesa a los políticos, en la participación electoral. Es impresionante.
Y eso es sociedad civil. Ah, no, pero no salió la ficha limpia. Bueno, ese es un invento argentino que puede salir o puede no salir, depende del PRO, que es un partido de Buenos Aires proyectado hacia el resto del país, tratando de legitimarse. Se rompió el monopolio de la agenda pública. La justicia tiene que estar en la agenda, no está en los pactos de mayo, no va a estar en las reformas estructurales, como tampoco está la educación, pero es una oportunidad. Y finalmente yo diría los riesgos, antes de abrir una discusión. La dependencia ideológica. Seguimos dependiendo de concepciones prefabricadas, visiones, estrellas que creemos que brillan y se han apagado, ministerios en Estados Unidos que ya no existen, la crisis de la Unión Europea, la crisis de la globalización, la vuelta de los soberanismos y el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? La absolutización de algo que es verdad en cierto orden de cosas y lo convertimos como una verdad absoluta explicativa de todo el resto de las cosas. Cuando ese dogmatismo lo convertimos en una fe casi religiosa, es el fundamentalismo. Y cuando lo ponemos en la cabeza de un salvador de la patria, es personalismo. Ausencia de pensamiento estratégico. De acá tenemos que salir con planes estratégicos. Está muy mal hablar de planes estratégicos, no se habla más. Vayan a las librerías, busquen un libro sobre planeamiento estratégico. No van a encontrar nada posterior a los años 80, 70. No hay más planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque prima la idea de los bancos. Y el capital financiero no planifica. Le preguntaron el otro día al presidente de Globant, ¿y cuál es el plan estratégico de Globant? Vender overnight a la India. ¿Te das cuenta? Son objetivos y se hacen estrategias para cumplir ciertos objetivos. No hay visión, misión, objetivo, metas, diagnósticos participativos. No los hay, ni los va a haber. Hay dificultades de implementación, me las acaban de explicar ustedes, vamos a estar 2 días estupendo viendo las dificultades de implementación. Hay problemas de articulación política que tienen que ver con el diálogo, que no hay intermediarios, la gente no se conoce, le cuesta hablar, le cuesta cruzar la frontera. Basta que ustedes hablen con alguien de la vereda de enfrente para que inmediatamente sean acusados y escrachados de estar en alguna componenda de traición, una cosa increíble. El estado de emergencia, económica, social, política, alimentaria, energética, la que quieran, emergencia. Y esto que lleva sociedad a la defensiva. Creo que este rasgo defensivo de la sociedad argentina no es muy diferente de otras sociedades, pero creo que es una cosa dificilísima. De eso solo podemos salir cultivando lo que Rosambalón llama las instituciones invisibles. ¿Cuáles son las instituciones invisibles? Las instituciones invisibles son la confianza. Y la confianza está ligada a la legitimidad, que es un concepto muy complejo, y está ligada a la autoridad. Autoridad en sentido profundo, autoritas. O sea, el reconocimiento de una autoridad más allá de los títulos que esa autoridad invoca. Bueno, este FODA apresurado a lo mejor sirve para que nos pongamos a discutir esta tarde y saquemos algunas ideas, porque de acá tenemos que salir con una actitud. Y esa actitud es estar muy alertas, estar muy abiertos a las cosas que están ocurriendo y tener una vocación definitiva de protagonismo ejemplarizador. Nosotros no podemos mirar esto desde afuera. Somos quienes gobiernan el sistema de justicia en sentido amplio, somos el fiel de la balanza. Gracias. Garantizo que no pensé que iba a ser tan difícil estar acá porque no sé por dónde arrancar. Primero porque me encantó el final, por la política, porque me apasiona la política, pero creo que el contexto hace que arranquemos por el principio, por aquellas cuestiones que Enrique mencionó y que yo me anoté algunas preguntas como para que justamente el objetivo era que estos surjan como disparadores y que todos participemos de este conversatorio. Algunas cuestiones vinculadas a lo que decía Enrique de
el esfuerzo permanente de los jueces y de los poderes judiciales, hasta dio números, 400, 700, no me acuerdo cuántos juzgados o sistemas judiciales están actualizados. Hasta hace poco, sí. Ok, y ahí me surge una pregunta. Si eso es al menos una red, pero no es orgánico, no es perdurable, o no hay una estrategia, como dijiste al final, ¿cómo lograr que esos sistemas puedan ser orgánicos y perdurables en el tiempo para que el sistema sea lo que se fortalezca y no esfuerzos aislados como los que podemos encontrar en ciertos juzgados, ciertas cámaras o ciertos poderes judiciales, que creo que como orgánicamente algún poder judicial, salvo Marcelo, que creo que es el caso de Cava en sí mismo, como un sistema nuevo y muy nuevo, no veo otro. Entonces me gustaría que me digas qué pensás, porque sí sé que tenés un pensamiento estratégico, cómo lograr que esos esfuerzos aislados perduren y formen parte de un sistema. Bueno, hay nada mejor que escucharlo un poco a Mari Carmen, que nos hable de reflejar, ¿no? Es decir, reflejar, ¿cuántos años lleva? Más cerca de 25. Hace 25 años los poderes judiciales provinciales trabajan en red. Trabajan de un modo sistemático, compartiendo experiencias. Y vamos innovando a medida de las necesidades. Todas las escuelas de las provincias argentinas, judiciales, o sea, dependientes de los poderes judiciales o dependientes de las defensorías cuando son autónomas, de los consejos de la magistratura, tienen también una interconexión con Reflejar. Y hemos llegado en la madurez que lleva el proceso, ¿no es cierto?, que nos llevó a tener una red muy fuerte, muy consolidada. Hemos abordado distintas temáticas y sobre todo las transversales, ¿no? Aquellas que no queremos ser un anexo de las universidades o un curso más académico, sino que queremos ser cursos y estrategias que lleven a nuestros funcionarios, a nuestros magistrados, que realmente tengan ese material que no reciben en las facultades, que son estas competencias transversales. Claro. Ahora abordamos también el tema de inteligencia artificial, que hoy te escuchaba a Jime, la escuchaba a Guada, bueno, a todos quienes estuvieron hablando, y que como herramienta, buenísimo, pero estamos teniendo experiencias que nos ponen en un tira y afloje, ¿no? En un límite y la clave es el trabajo en red. Hacemos todo el trabajo en red. Está todo vinculado. Ahora, que un poder judicial donde se sustancia, ¿cuánto será? El 80% de las causas son provinciales, ¿no? El 90%. El 90%, de la materia judicial en la Argentina pasa ordinaria, ¿no? Allí, claro, aquí me dice Jime con acierto que, o sea, la red de escuelas es una red. Tenemos otra red que es la tecnológica, la de IFITEG, que también trabajamos en red. Claro. Desde un bus que nos ha llevado unos cuantos años el poder hacer entender a nosotros mismos, o sea, a nuestros propios poderes judiciales. Hablábamos recién a la mañana sobre la resistencia, ¿no es cierto?, a los cambios. Bueno, estos cambios tan así paradigmáticos son resistidos, pero cuando empiezan a dar buenos resultados son aceptados. Y así es que hemos llegado con mucho esfuerzo. En eso nos ayudó mucho Garabano, no sé si te acordás, Enrique. Ese periodo fue muy fuerte. Claro, para la creación... Justicia 2020 hizo alcance. Ahora, Justicia 2020 se frustra exactamente en el momento en que se cambia la agenda de la reforma del cambio por la agenda de la polarización. Sí, y allí generamos y creamos el BUS. Ahí quedó paralizado. Los cuadernos, meter preso a Cristina, el arrepentido, todos esos proyectos taponaron y obturaron el último año de ministerio. Quedó todo parado. ¿Por qué? Porque había que destruir al adversario. Sí. Ese es el problema, o sea, la idea de ahora o nunca, todo o nada, matar o morir, que la política tiene, que es absurdo, es estereotipado, es exagerado, es irreal. Y algo que vos dijiste muy claro, Enrique, a veces las encuestas, o sea, cuando uno quiere hablar o quiere saber cómo está la imagen de la justicia, le preguntamos a gente que nunca ha tenido experiencia dentro del foro. Nunca entró juzgado. Y entonces, bueno, escucha y repite.
Y sin embargo, cuando le preguntamos, no todos, obviamente todo es relativo, no tenemos absolutos, pero cuando le preguntamos a gente que sí ha tenido una experiencia con la justicia, la opinión cambia. Totalmente distinto. Ahora, encuestas valen para ciertas cosas institucionales. Si vos le preguntás a la gente, ¿los jueces deben pagar impuestos? Sí, 100%, ¿cierto? En esos temas la gente no necesita experiencia. Pero hay otros temas que tienen que tener la experiencia. Sí, pero también eso es relativo, Enrique. No es relativo. No, lo de pago de impuestos o no, porque la gente piensa que los jueces no pagamos la luz, no pagamos el gas, no pagamos rentas. La gente piensa algo que Están no de es real. vacaciones, trabajan un día a la semana. Sí, que tenemos que se suerte, mueven estamos sentados con los todo el vaivenes de día. la política, todas esas cosas que son falsas, por supuesto. Es así. ¿Puedo acotar? Perdón, voy a acotar una cosita, porque me llama mucho la atención esto de la encuesta. Es verdad que cuando uno le pregunta a la gente que está más lejos... Que no sean abogados, imputados. Bueno. ahí está. Imputados, gente que está sometida a la justicia, no actores del sistema. Nosotros hicimos una encuesta a 498 abogados. Imagínate lo que piensan. Y le preguntamos cuál era el principal problema de los abogados, ¿no? De la profesión del abogado. La nube de palabras, el Poder Judicial. Directamente, el principal problema. El otro, la lentitud de los procesos. Digo, ojo con esto, porque los que somos parte del sistema, los abogados. Y esto es lo que estamos viendo los abogados. Yo creo que ese es como preguntarle a los abogados laboralistas sobre la reforma laboral, ¿te das cuenta? De cualquier tipo. Es verdad de lo abogado. que dice Jimena, es cierto, pero también está la otra parte, ¿no? Los que piensan totalmente lo contrario porque han tenido una experiencia y cuando le preguntas qué es para usted el Poder Judicial, bueno, no, a mí porque me la dieron por la cabeza en tantas causas. Es que estaba relacionado con... Redondeé una cosa que le Sí, dije. con esto. El trabajo es trabajo en red, hacer clínica jurídica, clínica judicial. Para cerrar la pregunta, nada más, perdón que interrumpa. Una cosa es cuando tenés la reforma, llamar a un constitucionalista y otra es llamar a un clínico. Ustedes necesitan clínicos. El constitucionalista viene y te manda la carta de los Reyes Magos. Te lee la Constitución y te dice cómo debería ser el federalismo, cómo debería la coparticipación, artículo tal, artículo cual, el DNU. Es una agenda de los constitucionalistas. Los constitucionalistas son al derecho lo que los cardiólogos son a los médicos. ¿Te das cuenta? Son disciplinas que en una visión general desplazan las cuestiones de la implementación, de la estructura, de la sala de máquinas. Por eso los jueces ganan mucho en la visión clínica de los problemas, porque implica trabajo en red, tienen que estar las enfermeras, tienen que estar los anestesistas, tiene que estar la logística, es todo un proceso sincrónico. Perdón, con eso quiero responder a la pregunta que hizo él y te escucho. Sí, era también un poquito una reflexión y finalmente una consulta. Es cierto respecto de cuál es la opinión en general del Poder Judicial, creo que hay una crisis de las instituciones en general, dentro de las cuales ingresa obviamente el Poder Judicial. Creo que fundamentalmente también porque tiene una legitimidad de origen, es el único poder al cual se accede y no se hace a través del voto popular, sino a través de un proceso de selección a través de los consejos de la magistratura. Por eso nuestro trabajo de los consejeros es muy relevante. Obviamente tiene una participación en algunos casos con el acuerdo que le da el Senado, indirecto por parte de la sociedad, a través de los representantes del pueblo, pero creo que la crisis viene en el sentido de que el Poder Judicial es un poder que debe legitimarse en su ejercicio. Y ahí, evidentemente, ha habido una crisis, entiendo que está relacionada con todas las instituciones. La consulta es, Enrique, ¿qué opinión tiene respecto de esa legitimidad en el ejercicio o del servicio de justicia que se presta con la incorporación de los juicios por jurados, si es que tiene alguna opinión al respecto? Mira, yo creo que
La gente, el juicio por jurado pasa con muchas instituciones que estuvieron en nuestra Constitución, que son instituciones un poco pensadas en función de la tradición de las colonias americanas, y de allí lo importamos y tuvimos años con el mismo cuento. Ahora, cuando se habla de eso, a mí me parece que la gente que habla de eso duerme en la misma cama y sueña con cosas muy distintas. Hay gente que cree que eso trae confianza popular, otra gente cree que acerca la justicia a la decisión. Yo creo que la experiencia de juicio por jurado es una experiencia forzada, que tiene una relación beneficio-costo remota y que está bastante como encapsulada. En este momento tengo un yerno, el marido de mi hija menor, que acaba de hacer una película sobre, ha ganado un premio, juicio por jurado, y estuve bastante metido en los juicios por jurado, estuve en casi todo lo de la provincia. Mi experiencia es que es una especie de pensar la búsqueda de la legitimidad por la vía del consenso que produce, la simpatía que produce el juicio. Me parece que es un sistema muy difícil de que experiencias individuales conformen una experiencia colectiva. Tal vez el esfuerzo que le ha dado, por ejemplo, el ministro actual al juicio por jurado, los resultados, el ministro casi se va el otro día, se va a ir en cualquier momento, vamos a leer el diario y no está más, y no logran cerrar. Muchas de estas reformas incrementales tienen un valor en sí misma, pero me parece que no tienen la cadena para generar una experiencia colectiva. Y ahí se da el famoso teorema de Condorcet. Cuando vos pones en marcha una serie de reformas individuales y esas reformas individuales no alcanzan, lo mismo vale para la boleta única, a conformar una experiencia colectiva, la desilusión y la indignación a veces, porque el tiempo que se pierde en eso y la experiencia y no llegan los resultados, genera una vuelta contra eso y lo sepulta por años, hasta que aparezca alguno nuevo que tenga un presidente que diga, haz lo que quiera. Bueno, voy a hacer juicio por jurado. Claro, eso te garantiza Real, te garantiza la televisión, te garantiza una cantidad de cosas. Pero me parece que ahí es el tipo de reforma que tienen un problema de cómo capitalizarlas y convertirlas en una experiencia colectiva que te proteja del culatazo, vamos a decir, del efecto rechazo que producen las reformas que no cuajan y que tropiezan con las dificultades tremendas de otros problemas que se podrían resolver. Bueno, no hago prevención del delito, pero hago juicio por jurado. Imagínate vos. Entonces sigue muriendo la gente como mosca, 8 horas de televisión por día con atrocidades, y en algún momento algún periodista te mete el juicio por jurado donde están discutiendo el caso de, no sé, del Chaco. Me parece que hay un problema ahí de implementación. De fondo, por supuesto, todo lo que conduzca a acercar a la justicia a la sociedad y la sociedad a la justicia es bueno. Ahora, me parece que, te digo, es una cosa que tenemos que meter. Hay muchísimas reformas de estas características que tienen esa dificultad. No alcanzan a conformar cambios de actitudes no son susceptibles de ser capitalizadas con la inmediatez que estamos teniendo hoy frente a muchos problemas. Miren, acá ustedes han visto, seguramente no leen porque son jueces, muchos, otros no, deberían escuchar, volver a leer a Bertolt Brecht. Brecht escribe mucho sobre los jueces, ¿no? Fantástico. Hay una obra que se llama El Círculo de Tiza Caucasiano, que narra un juicio popular en la Rusia de los principios del siglo. Es lo del rey Salomón, ¿no? Un juicio popular y el juez teniendo que tomar una decisión. Entonces, el que va narrando en las obras de Brecht son como las obras griegas, hay uno que va narrando la trama y le va explicando al público. Cuando termina el primer acto, se para y dice, y bueno,
el juez siempre fue un ladrón. Hagamos ahora que el ladrón sea juez. Y el pueblo vota y vota jueces, que era lo que querían votar en aquella época. Venía la Revolución Rusa, ¿no? El juez siempre fue un ladrón. ¿Te das cuenta? El descrédito de la cosa. Hagamos ahora que un ladrón sea juez, a ver qué pasa. Y empieza, y el ladrón resuelve bien el problema, como lo hubiera resuelto el rey Salomón. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos un riesgo enorme de que se quiebre este vínculo, porque no es solo legitimidad de ejercicio, la historia me absolverá. No, tenés 5 legitimidades al mismo tiempo, en tiempo real. Tenés la legitimidad de ejercicio, tenés la legitimidad de origen, muy dudosa en momentos de crítica a la democracia, que hay que siempre estarla renovando. Es una plantita. Franklin le dijo a la vieja esa que lo abordó a la salida de la convención: ¿qué han hecho, doctor Franklin? Y respondió Franklin: a republic, if you can keep it. Una república, si sois capaces de conservarla. La república, el problema que tiene es que es una planta. Y la república es una semilla, y es un tallo, y es una hoja, y es una flor, y es un fruto, y es una cosecha, y es un tiempo, y ¿te das cuenta? Es un cultivo. Entonces el problema de la república y de la justicia republicana es un problema de cultivo. Entonces, ¿qué pasa? La verdad de las cosas es que eso es lo que se pierde cuando se trata de enfrentar con perspectivas tecnológicas o perspectivas ideológicas. Bueno, acá no vamos a cultivar nada, porque la legitimidad de origen tropieza con ese problema del cultivo. La de resultados la conocés muy bien, pero tenés otras legitimidades. Una legitimidad que tenés la legitimidad de proximidad. Hay una demanda creciente de proximidad. Te tengo que conocer, le tengo que ver la cara, hay una inmediatez entre la gente y tienen que conocer. Bueno, yo veo esta jueza, la miro a los ojos y creo. O miro a este juez que ni siquiera lo veo, tiene unos lentes negros, aparece en un coche, se sube a un Volvo, a la noche lo hemos visto y nunca más lo hemos visto. La inmediatez es fundamental, está muy vinculada, y ahí el juicio por jurado tiene un valor. Tenés otra legitimidad, que es la legitimidad procedimental, procedural. Esa es fundamental, porque el derecho es ante todo un elemento de simplificación de los problemas. Culpable, inocente, comprador, vendedor, todo o nada. Y ustedes conocen el mundo de la complejidad, está todo vinculado. No hay culpable, no es binario, es múltiple. Ayer hay un artículo extraordinario anteayer en La Nación de Thomas Friedman, que es el de New York Times, que edita ahí, fantástico, sobre la inteligencia artificial aplicada a estos problemas. Está en La Nación de hace 3 días. Pero es lectura obligatoria, como el de Vélez ayer, Gustavo Vélez en el Clarín, ojo. Son inteligencias que requieren una visión integrada. El juez tiene que estar preparado para eso. La cosa justa es un proceso de ajuste. No es un proceso de aplicación de un silogismo, lo saben ustedes mejor que yo. Y después tenés otra legitimidad, la legitimidad reflexiva. Tu actuación correcta genera respuestas correctas. El tema de la empatía. La gente asustada asusta, la gente cansada cansa, la gente harta harta, la gente entusiasmada entusiasma. La justicia tiene mucho de eso. Y esa legitimidad se llama de reflexividad. Y después tenés otra legitimidad, tanto simbólica, que a veces a la gente no me cierra. No me cierra esa doctora, mirá qué simpática, qué inteligente, qué bien tal cosa, resuelve todo, pero no confío, no sé. ¿Pero qué tenés que decir? Nada, no sé. No me cierra. No me cierra. Y no te cierra y no te cierra. Y hay aspectos de la justicia que a la gente no le cierran y no te puede dar razones, porque en realidad es un conjunto de factores que han ido conspirando para separar a la justicia, jugar sin árbitros. Pretenden jugar sin reglas, pero también quieren jugar sin árbitros, porque puede haber que no haya reglas o que las reglas sean difusas, ambiguas, pero necesitamos árbitros. Eso es lo que no quiere el proyecto del gobierno. Dice, vamos a evitar los jueces que deciden y que interpretan. Hay que evitar la interpretación, tenemos que ir a un originalismo interpretativo donde el juez es un juez de la ley, dice García Mantilla en el video, y aplica la ley.
esos jueces que, aplicando la Constitución, interpretan las leyes y aplican sus propias concepciones morales por sobre la ley, los vamos a depurar. Vamos a hacer una depuración de los malos jueces. No al neoconstitucionalismo, no a las teorías críticas. ¿Te das cuenta? Yo soy un juez, yo tengo que interpretar. El legislador. ¿Y la ley qué es? La ley no es la Torá, como piensan los filósofos de derecho norteamericanos. La ley es la ley. La ley es la ley argentina. Hacete amigo del juez. La ley es una ¿cómo se llama? Una red, la ley es la ley de Martín Fierro. La telaraña. Una tela de araña. La ley es una tela de araña. No es la ley de los filósofos del derecho de Filadelfia, la Torá, que está en el billete de $1, en una montaña brilla el sol de la razón y el juez aplica la ley porque la ley viene de Moisés, la ley de los filósofos norteamericanos. La ley nuestra es la ley argentina. ¿Que es peor? No, es otra ley, es otra cultura. Yo soy un defensor enorme de la cultura política argentina. Yo no creo, como creen los constitucionalistas, de la anomia ni nada de eso. Creo que la gente acá vivimos como vivimos en Italia, o en España, o en Turquía, o en Beirut. Somos argentinos. ¿Nos hace más malos eso? No sé, no lo creo. En algunas cosas vamos bien, en otras no tanto. Ahora, esas legitimidades que te digo operan sobre la justicia como con ningún otro poder político. Porque el líder político, el presidente, puede decir, bueno, la historia me absolverá. Voy a terminar con la inflación, voy a producir un cambio fundamental, eso de los 90, estamos hablando de Menem. Estas son las reformas de primera generación, vienen los de segunda generación, que son la privatización, la desregulación, la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma, qué sé yo. ¿Y la justicia? La justicia no es un problema. ¿Por qué? Porque esa visión del neoliberal piensa que la justicia funciona, que es como en Estados Unidos. No hay ningún caso que me puedan mencionar en los últimos 100 años de prevaricato en la Federal Justice. Es una expertocracia perfecta. Perfecta, no digo lo mismo en los estados, ¿no? Donde eligen a los jueces, es otra cosa. Pero la verdad de las cosas es que la confianza de que el sistema funciona es una confianza que en Estados Unidos se puede suponer, pero no se puede suponer sin más en otros países. No se supone. Perdón lo largo, pero creo que la legitimidad la tenemos que conjugar en esa, porque ustedes sí tienen esa presión. La justicia, y vos que sos un ministro o viceministro de justicia, que también vivís desde adentro, no desde afuera. Ahí tenemos una pregunta, Sí. después tengo una reflexión. Enrique, muy claro y entiendo lo de la necesidad de gestionar o que los tiempos marcan que hay una gestión desde la demanda y no desde la oferta. Ocurre también a veces que esa demanda tiene una expectativa irrazonable e imposible de satisfacer, ¿no? Uno ve la marcha pidiendo justicia con el imputado con prisión preventiva, que es lo más que puede hacer la justicia frente a este hecho y avanzar hacia el debate en ese caso, por generalizar el ejemplo. Y muchas veces estas reacciones sociales de las que se hablan son desmedidas frente a una expectativa y lógica de la sociedad. ¿Cómo gestionamos desde la demanda y cómo podemos racionalizar un poco esa demanda? Es uno de los problemas más complejos y viene desde los griegos, no es que haya aparecido ahora, que es el problema de la, ¿cómo podríamos decir?, de la relación entre la justicia y la verdad. La justicia, entendida como un servicio público, como un poder, darle la interpretación que quiera según las tradiciones, la justicia no produce verdad. La justicia produce justicia. Y la gente le pide a la justicia verdad. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Quién mató a María Marta García Belsunce? Yo soy el juez, yo voy a hacer justicia. En el mejor de los casos
voy a hacer justicia, voy a crear las condiciones para que la sociedad encuentre un camino hacia la verdad. Yo no soy el proveedor de la verdad, pero esto no es caer en un escepticismo o en un relativismo. Es reconocer que la justicia es una parte del orden político y del orden institucional y tiene a su cargo crear condiciones para. Yo no soy Salomón. Yo no puedo cortar a la mujer en dos. Yo tengo un código y tengo un procedimiento y tengo principios. Puedo adaptar esos principios, revisar la legalidad estricta, la proporcionalidad, la igualdad, la ecuanimidad, muchísimo puedo desarrollar y estamos abiertos, y la modernización de la justicia es la apertura hacia criterios de resolución y de decisión más plurales, más complejos para ocuparme de la complejidad. Pero la verdad es una cosa que está lejos de nuestro alcance. Yo sé que mucha gente no coincide con esto, porque cree que hay una verdad, y esa verdad los jueces la tienen que perseguir, la tienen que aplicar, y el que no muere, y lo vamos a depurar. Pero cuando le preguntás, y bueno, ¿y cuál es la verdad? La ley. Versión Ibarzábal. La ley. ¿Qué ley? Bueno, se supone que va a estar ahí siempre mi ley. Pero, ¿qué pasa si no está mi ley? Si está Grabois, ¿pensarían lo mismo de la ley? O si estuviera la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Puede pasar. Pasó en México, pasó en muchos países. Para esa tensión, Enrique, porque para mí hay una gran tensión entre lo que significa los datos abiertos, la mayor transparencia en la justicia, la búsqueda de cercanía. Hoy se hablaba en el panel anterior, lo hablaba Casas, Pablo, pero también hemos escuchado, y ahora lo decís con algo que todavía no vimos, que es este video en YouTube, de que en algún momento se intenta aumentar la Corte a 9. Después se habló de una democratización que implicaba llevar la Corte a 25. Después se habla de la necesidad de que la ley sea la ley, como la ley de Salomón, o la ley de Moisés, mejor dicho, y que la ley sea exclusivamente lo que dice la ley, que no sea interpretada. Por lo tanto, vivimos en una tensión constante donde el sistema de justicia, que no es ajeno para nada al equilibrio entre los otros poderes, te lleve a un lugar en el cual, según las circunstancias, vos vas a llevar este proceso político hacia esos destinos, que no sé cuáles son. Por eso te digo, esa tensión constante entre la mayor democratización, apertura, dato abierto, que es genial y es buenísima. ¿Qué es lo que vos estás queriendo decir con lo que dice Ibarzábal y García Mansilla? Bueno, puse un ejemplo extremo. No, por eso, pero me preocupa. ¿Vamos a volver a cerrar el esquema para que esta política imponga esas condiciones? Bueno, este es un problema, ¿cómo te podría decir? Mundial. Estamos nosotros durante muchos años, prácticamente desde después de la Guerra Mundial, tuvimos una confianza enorme en el desarrollo de la democracia y en el camino de la democracia hacia formas crecientes de igualdad y de participación y de incorporación y de inclusión. Incluso en determinado momento generamos la idea de la globalización. Entonces la globalización era un escenario de crecimiento armónico en el cual el G20 y los ricos ayudan a los pobres y el derrame, y eso empezó más o menos después de la guerra. Se crearon instituciones para eso. El Consejo de la Magistratura fue una institución central. Entre las 5 o 6 instituciones que se crearon después de la guerra fueron los consejos de la magistratura. ¿Para qué? Para no volver a repetir Weimar. No los voy a aburrir con Weimar. Pero lo que llegó no es Weimar. Hoy muchos se empeñan en decir esto es igual que Weimar y que Kelsen y Schmidt y qué sé yo. Si ustedes quieren leer a qué es igual esto, hay una lectura obligatoria. El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Es el Gran Gatsby. Es un mundo de millonarios, de mujeres hermosas, de clubes de golf, de Gatsby. Gatsby termina así además.
La última frase de Gatsby dice, Scott Fitzgerald es un lector imprescindible, para que no lo haya leído, váyase y empiece con el Gatsby, pero siga, Y dice, y así seguimos, termina el libro, no lo sé de memoria, pero así seguimos, naves a la deriva, navegando hacia atrás, hacia el pasado. Es una ilusión retrospectiva de millonarios, de billonarios, volviendo hacia el pasado. Porque el paraíso perdido está atrás. Es la República, es cuando fuimos ricos, es cuando fuimos potencias mundiales. En todo el mundo, así es Italia, España. Es una utopía retrospectiva. El mundo ideal está allá atrás, está en un momento feliz, que fue después de la Primera Guerra, y Gatsby narra ese mundo fantástico. Ahora, es un mundo que es muy parecido, van a encontrar todos los personajes allí. A mí me parece que en el campo del derecho es un desafío enorme, porque ese es un mundo en el cual desaparece una palabra muy importante. Acá tenemos allá a Renato, que es un experto, un súper experto diría yo, que es la palabra virtud. La palabra virtud ha desaparecido del lenguaje, porque está ligada a la virtud moral, a la virtud divina, religiosa, teológica, pero la virtud es constans et perpetua voluntas, voluntad constante y perpetua. Eso quiere decir disciplina, eso quiere decir autocontrol, eso quiere decir thoughtfulness, quiere decir pensamiento sobre nosotros mismos. Una palabra es cultivo. Ahora, la política contemporánea está más allá de la virtud. Yo siempre lo señalo, porque la política contemporánea, ¿cuál es el principio de la política contemporánea? ¿Cuál es? A veces me preguntan, siempre en los seminarios te preguntan, ¿y qué es el peronismo? Cuando vas a Estados Unidos, ¿y qué es el peronismo? Yo tengo una sola palabra, una sola: ganar. Es ganar. Ganar, en todo, en las bolitas, en las mujeres, en los negocios, en todo. Respetar las condiciones para ganar, porque ojo, si vos te pones como los radicales que no tienen ese principio, se empiezan a pelear entre ellos, la interna permanente, la cosa. Muy pocos, los peronismos lo tienen clarísimo: ganar. Eso es Meloni, eso es Trump, eso es ganar. Ganar. Nunca vas a tener una interna en el peronismo, internas de poder, pero que el tipo te discuta. Vos sos el juez, el otro es el fiscal, el otro es el abogado, no van a pelear entre ustedes. Ganar. Entonces, a mí me parece que esa cosa de la política contemporánea que se exacerba en el caso argentino, en este tema de la justicia es fundamental, porque ¿qué hace? Rompe ese proceso armónico que es el cultivo de la virtud, que implica ocuparse de los demás, ocuparse del que está al lado tuyo, de tu empleado, de tu compañero en la cámara, de tu superior, generar un proceso de empoderamiento de todos juntos. Las redes que hemos hablado requieren una actitud virtuosa. Perdonen la palabra, no tengo otra, pero es esa. Hay una pregunta y después Teresa, pero primero la colega. En esta respuesta eficaz y eficiente que por ahí se exige hoy de la justicia, a la aplicación, digamos, de una respuesta integral con otras disciplinas, más allá de los abogados, ¿podría ser una herramienta adecuada para esta respuesta inmediata que requiere la sociedad de la justicia? Absolutamente sí, es imprescindible. Yo le propuse esta mañana a Teresa Ovejero, o a cualquier, no sé, que estábamos conversando, no, a Jimena, que estábamos juntos todos. Lo que tienen que tener ustedes son ciertas experiencias que están ocurriendo acá en la Argentina. Yo, por ejemplo, he hecho varias veces una experiencia lo he hecho con gente salvaje, de las provincias, de las villas, y los llevo a una visita obligatoria. Ustedes tendrían que ir a Toyota. Toyota, que es una fábrica que está en Zárate, ¿no es cierto? Entran a Toyota a las 9 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. El día que pasen en Toyota,
todos estos temas que a ustedes les preocupan, de selección de personal, de calidad, de capacitación, de educación, todos cómo los tratan acompañados de un sistema de control de calidad extraordinario. Te produce una Hilux cada 90 segundos. En la fábrica más importante después de la de Tailandia. Todos argentinos, todos chicos del conurbano, todos salieron de donde salieron los mismos tipos que ven ustedes en la televisión matándose entre ellos. ¿Cómo los educan? ¿Cómo los recogen en los colegios? ¿Cómo los seleccionan? Me acuerdo que salí de Toyota el otro día y le digo al gerente, acá no se respetan los derechos humanos. No vi a nadie tomando mate. No, acá mate no. No. Acá la pelota no. Acá Messi no. Ahora gana $5.000. Él y sus hijos y sus hermanos y todo, y van y estudian en el ITBA y todo. Pero eso no será meritocracia, es un poco meritocrático. Pero meritocracia es el trabajo. Ahí no hay nadie que venga de las grandes familias, son todos negritos del conurbano. Las empresas están haciendo eso. De todo el caso de Toyota porque lo conozco, pero hay otros. Es muy importante cómo se les selecciona. ¿Ustedes creen que si alguien tiene que nombrar un alto ejecutivo de confianza va a ser el procedimiento que ustedes dicen? ¿Ustedes piensan que un juez es más importante que un gerente financiero de Techín? ¿O que un jefe de explotación en PAE? No es más importante. ¿Que sabe más cosas? ¿Que tiene más responsabilidades? No es así. ¿Cómo se creen que se elige un gerente en un gran banco? O en L'Oreal. Hay procesos de selección donde evidentemente elige el que tiene que elegir, pero hay el recurso a mecanismos de selección y de entrevistas expertas, de gente que se dedica a no fallar y que cobra por no fallar y por tener gente. Vos después podés nombrarlo o no, si lo mismo hacen ustedes. Mandan una terna. ¿Qué garantía tenés que la terna prospere? ¿Qué garantía tenés de que la gente prospere? Ninguna. Podés tener la suerte de encontrarte con una maravilla como Jimena Latorre que te convenza, pero no es muy frecuente eso. Teresa. Gracias. Muy Nada, peleadora, Jimena. me quedé atrás con el tema de juicio por jurados. Nosotros acá en Salta se acaba de sancionar la ley de juicio por jurado y teóricamente en marzo vamos a tener nuestro primer juicio por jurado. Y vos recién decías, es algo bueno, pero que se lo muestra mal o que se lo usa mal o que se sigue mal. ¿Cómo hacemos para mostrarlo bien? O sea, en esta... ¿Cómo hacemos o qué pensás en esto justamente? Y lo que cuando estudiamos el tema juicio por jurado, un poco lo que escuchábamos de las experiencias es acerca a la gente, mejora la imagen de la justicia, mejora la confianza, todo esto que vos decís, no sé si lo hace tan así, porque se lo vende, si vale el término, mal. ¿Cómo lo vendemos bien? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pensás? Me decís con el tema del... Mira, no soy experto, tengo la experiencia de hacer una película hasta hace poco, sí. Acompañando a mi yerno que es abogado, pero ¿sabés qué? Eso está muy vinculado a la capacidad que la justicia tiene para desarrollar los métodos, porque los métodos alternativos de resolución de controversias, que son 10, 12, 14, el juicio por jurado es una de las metodologías. El problema que hay en la Argentina, hizo muchísimo Rodolfo Barra y Hassan sobre esto, Gladys Álvarez, se generó la escuela de mediación y de conciliación y de resolución de conflictos, es fuertísima, es dominante en casi todo el mundo. A cualquier lugar que vas te encontrás con argentinos, la bibliografía es argentina, pero los jueces tienen mala relación con las casas de justicia o con los métodos de conciliación. No ha sido buena la relación, en la facultad tuvimos un desarrollo muy grande, pero recientemente hemos retrocedido y una reforma del plan de estudio volvieron a retroceder todas esas temáticas a los derechos procesales, sobre la base de que resolver esos problemas sin el proceso judicial en sentido estricto significa poner en riesgo los derechos de la gente. Bueno, esta perspectiva de derechos es una perspectiva
yo creo, muy empobrecedora. Nosotros estamos viviendo una etapa de cambio fundamental. Aquella edad de los derechos que decía Norberto Bobbio, hoy estamos volviendo a la edad de los deberes. Vos no podés tener derechos si no asumís tus deberes. Vos no podés tener derecho a la educación si no te educás y no asumís los compromisos. Y eso pasa con todo. Y eso pasa también con el sistema de justicia. Es decir, tiene que haber un equilibrio, y me parece que sería muy bueno en el juicio por jurado que ustedes tienen acá un excelente entrenador. Gabriel, usted lo tiene a Fariña acá en la corte, ¿no? Acá tiene un tipo de primera, que es Fariña. Para mí Fariña es de lo mejor que hay. Es uno de los grandes alumnos de Gladys Álvarez y es uno de los jefes que quedan, porque la mayor parte se ha retirado. Fariña está trabajando con Chiván. Conversen. Decile a Fariña que hable con ella, porque Fariña incluso debe estar estos días por acá porque viene a entrenar jueces, no sé qué jueces. Pero ahí tienen ustedes un adelantado muy desarrollado en los métodos alternativos. Consúltenlos a la hora de hacer eso. No hablen solo con los abogados y los jueces y los fiscales. Hablen con la gente que se dedica a los métodos alternativos de resolución de controversia. Lo tienen acá en la Corte. Trabaja para la Corte hace bastante tiempo, Fariña. Ernesto, vos. Sí, bueno, felicitaciones por el panel, fue excelente. La verdad que ayer tuve la oportunidad de hablar con Enrique en la comida y es un lujo, ¿no? haber intercambiado algún espacio. Pero la verdad es que analizando y escuchando las distintas posiciones de las personas que hicieron reflexiones, me acordé de la época en que fui abogado de sindicatos, ¿no? Y en el sindicato operaba una lógica que la veo muy palpable hoy. El sindicalista te pide, vos le das, pensás que satisfacés el reclamo sindical y va por más. Y llegó a más y va por más. Y no para nunca. Y un poco pasa con lo que está sucediendo ahora con la imagen de la justicia, que yo coincido con María del Carmen, esto lo analizamos mucho. Cada vez que publican una encuesta respecto de la imagen, de la ponderación de la gente respecto a la justicia, y aparecemos mal. Después de los juicios a la Junta, que tuvimos el pico de 70% de imagen positiva, venimos en declive. Somos una de las peores instituciones. Es cierto, en realidad no son del todo ciertas, porque le están preguntando a gente que nunca utilizó el servicio de justicia sobre una cosa que no experimentó. Cuando uno quiere agregar un testimonio de oídas en un juicio, no lo puede hacer. Tiene que haber presenciado con sus sentidos el hecho del cual por el cual va a declarar. Entonces me pregunto, nosotros estamos como Poder Judicial o como Poderes Judiciales, estamos permanentemente innovando, tratando de mejorar nuestra imagen, tratando de hacer más eficiente el proceso, incorporando atención temprana a la víctima, incorporando mediación, incorporando tecnología al proceso, haciendo una ingeniería, juicios por jurado. ¿Con qué propósito? ¿Vamos a pensar que vamos a mejorar nuestra legitimidad en sus cinco versiones con estas cosas que estamos haciendo? Lamentablemente soy muy escéptico en que los distintos pasos hacia adelante que entiendo que se están dando van a lograr el objetivo final. Hay que darlos igual, hay que trabajar en la mejora continua, hay que tratar de esforzarnos individualmente, capacitarnos, pero bueno, después tenemos un juez, un fiscal o un defensor que comete un error y todo ese trabajo en 2 minutos se echa por tierra. Quería saber si hay alguna salida concreta, posible, frente a este fenómeno. Bueno, eso solo se puede afrontar con una visión estratégica. Hace más de 30 años, en el 2004, hicimos un acuerdo, la gente de la UBA, con la Corte, hicimos un convenio. Ese convenio se crearon los centros de información judicial. El de Salta fue uno de los más destacados. Por aquí estaba esta mañana el director. Todas las provincias crearon centros. Esos centros estallaron cuando empezó la guerra de los egos en la Corte. Cuando estalló el sistema de información judicial de la Corte, que estalló por Lorenzetti versus Rosati,
no hay ninguna otra razón de fondo de eso, hizo estallar también el liderazgo que la Corte tenía sobre la información en la comunidad. Porque no es que uno pueda, al margen del universo, generar una experiencia exitosa. Algunas justicias sí están mejor que otras, pero la cosa estratégica, eso lo vio en su momento Lorenzetti. Duró varios años, quedan algunas provincias muy activas, la más activa es Santa Fe. Santa Fe de todos los años una maestría, hace una carrera, donde hay, a veces invitan a los cierres, nunca hay menos de 100 inscriptos, y son gente de toda la sociedad civil, de los sindicatos, de las empresas. Eso lo cultivó mucho el Gordo Gutiérrez. No sé qué pasará ahora con el nuevo gobierno, que tiene una visión diametralmente opuesta. Muchas provincias ese centro lo tenían muy bien dotado. Yo me acuerdo, la primera visita que hice a este edificio fue una gran reunión que se hizo en Salta de todos los centros del noroeste. Bueno, la tarea de información era parcial, porque hay que hablar de comunicación, que es un flujo bidireccional. Hay información y hay feedback. Si no hay feedback y vos lo que haces es mandar una gacetilla o hablar con la radio, eso no ganas mucho, tiene que haber un feedback. Eso me parece que es posible si hay una visión estratégica, visión, misión, objetivo, meta, en comunicación, justicia y sociedad. Es un tema. Yo él me va a hacer una última pregunta, pero les quería decir que, como soy además de muchas vidas, yo tengo como los gatos, no consecutivas sino simultáneas, también soy un académico, así que escribí un paper sobre esto que tiene como 30 páginas, que se lo voy a dejar a Vicky, que es no falla, y a lo mejor se lo distribuyo a los que se lo piden, sobre este problema más en la parte más de fondo, con bibliografía y con cosas. Y por supuesto estoy siempre a disposición, ¿no? Te escucho. Sí, estamos en un ámbito muy particular, digamos, Consejo de la Magistratura, con las particularidades que tienen a raíz de esta riqueza federal que tiene nuestro país. Tenemos un Consejo Nacional y todos los consejos de las provincias, o la mayoría. Y vos participaste hoy a la mañana de un panel donde escuchaste atentamente a las ponentes respecto de mejoras o innovaciones en los procesos de selección, que fue muy interesante el panel, por supuesto. Pero también decís que no es lo mismo elegir un juez que elegir al gerente de Toyota, y llevas obligatoriamente a visitas a tus alumnos a visitar Toyota. ¿Qué hace falta y cuál sería tu reflexión respecto de lo que significa un proceso de selección de magistrados en este contexto? Vamos hacia un requerimiento más, no te digo el psicodiagnóstico dado por un especialista en recursos humanos que tenga el nivel del de Toyota, pero ¿cuál sería tu mensaje teniendo en cuenta esta diversa realidad en la que inclusive también hablaste de la politización de la justicia y de la politización de los consejos de la magistratura? Mira, hace muchos años en la Argentina, no tantos, en cualquier organización empresaria o no empresaria, la clave era el gerente financiero. La contabilidad, el gerente financiero, y vos pagabas lo que fuera por un buen gerente financiero. Épocas de alta inflación, etc. Hoy, por lejos, en cualquier organización, el centro de la organización son los recursos humanos. Ha cambiado diametralmente en las editoriales, en las empresas, en los bancos, en las ONGs. Es decir, dime qué nivel de desarrollo del tema recursos humanos tenés y te diré qué tipo de organización tiene. Ha variado el eje central hoy en las organizaciones públicas y privadas, es los recursos humanos. Y los recursos humanos es una tarea interdisciplinaria. No hay una visión donde el recurso, imagínate, vamos a elegir al gerente general del Banco de Galicia. No le preguntamos a los gerentes de Galicia qué piensan y que elijan un gerente. Ni se nos ocurriría. ¿No es cierto? No vamos es decir, el recurso a los expertos es fundamental. Después habrá una decisión
que naturalmente la tomará el que la tenga que tomar, en nuestro caso nuestra sabia Constitución. Hasta que la cambiemos, es nuestra Constitución. Gran parte de las discusiones sobre el Consejo de la Magistratura que yo he escuchado conferencias, he estado en el Senado, en las audiencias hace poco, todas son de gente que en realidad no cree en el Consejo de la Magistratura. La primera, no te lo dicen porque no hay, se puede decir, son casi todos profesores de Derecho Constitucional, está pecado poner en cuestión la sabiduría de la Constitución, pero en realidad dice, este es un injerto, te dicen. Es un injerto europeo metido en un sistema common law. Nadie tiene confianza y nadie ha desarrollado ni nadie ha pensado el valor de eso. Hablo de la doctrina. Los jueces es distinto porque son parte del sistema, no creo que tengan un mayor, si esto hubiera una reforma constitucional no derramarían una lágrima, tampoco los abogados, a lo mejor algunos abogados como Jimena, que son muy protagonistas de la transformación de la profesión, exigen porque saben la importancia que tiene para los abogados los jueces, pero convengamos que en los grandes estudios no es una prioridad el Consejo de la Magistratura. Si pudieran, como en las provincias, meter en los concursos a los abogados, que es lo que pasa en muchas provincias donde hay 2, 3 estudios y alguno va a llegar al Consejo. Ahora, a mí me parece que eso es un problema que tiene a la institución con un déficit de legitimidad adicional al que planteaba él, que es la confianza de que son instituciones importadas, como muchas otras de la Constitución del 94, que están como en pausa y que hay que modificarlas, pero ya la tenemos, la aplicamos, pero no vamos a derramar una lágrima. Me parece que este es un problema que en recursos humanos es fundamental. Eso se puede superar con armar un grupo de trabajo acá, que se puede armar acá, puede ser en este ámbito. Aquí, con 5 o 6 puntos de vista profesionales de la gente que elige, gente que toma decisiones importantes, cruciales, el sector público y privado. Aprenderían muchísimas cosas, muchísimos pasos que a ustedes le dan una importancia tremenda, son superfluos. Y creo que tal vez eso los ayudaría más para centrarse en lo propio, que es el derecho. El derecho es una cosa muchísimo más simple. Tiene que ver con todas las cosas que ustedes están discutiendo todos los días cuando toman decisiones. Ahora, además de eso, la calidad, además de eso, el monitoreo, además de eso, la evaluación, además de eso, la entrevista personal, son todas cosas que se les sobreañaden a los jueces y yo no sé si no estarían mucho mejor si estuvieran ayudados por las profesiones expertas. ¿Considerás que esa trilogía de oposición, antecedentes y entrevista no es suficiente o se terminó o ya cumplió su ciclo? A mí me preocupa quién los que evalúan. Vale como tal, pero el que evalúa es el que importa. Yo les conté a algunas de las que están acá conmigo, algunas experiencias personales cuando fui juez en los concursos de varias cámaras. No los voy a volver a contar porque son reservadas, pero muchas veces una entrevista puede remontar un concurso y elegir un extraordinario juez a pesar de que no tiene las otras condiciones o a pesar de que está bloqueado, porque ni el diputado, ni los senadores, ni los abogados están dispuestos a nombrar a fulano. Ha pasado eso, y hemos perdido grandes jueces, sobre todo abogados que vienen a la profesión. ¿Pero qué piensan? Bueno, ¿y para qué queremos los abogados? ¿Para qué los queremos? Que un tipo viene ahora, que al lujo viene a ser juez ahora. Entonces hay como una especie de cultura adversaria. Eso en algunas provincias yo lo vi, Ahora ya tal vez no, pero en los principios era muy determinante. A mí me parece que eso es, para eso está esta organización y para eso estoy entusiasmadamente participando. Y le voy a decir una cosa, no jubilen, ahí escuché esta mañana una que se despidió hasta el 2030, la de Río Negro. Chechu, ¿estás ahí? No está, Chechu. Es que no se debe ir nadie, Hay una frase norteamericana que se llama once se fofema, always se fofema. Si fuiste de fofema, Deberé seguirse. debes seguir siendo once se fofema, always se fofema.
para capitalizar la experiencia de la gente que ha trabajado. ¿Qué quiere decir? No, ya no está más en la justicia, pero con más razón. Vení y aportá. Vení acá, aportá. Encantado, nunca me habían dicho algo así, te voy a decir. Y van a trabajar con unas ganas y un entusiasmo extraordinario. Acabamos de crear el Consejo Consultivo de FOFECMA. Vicky, ¿vos querías hacer una pregunta? Once FOFECMA, always FOFECMA. Claro, acá está la premisa. Ahí empieza y ahí termina toda la respuesta. Que no tiene jurados. Que no tiene jurados. Es una experiencia riquísima, es un banco de experiencias. Por eso, pero ahí tenés la cuestión del federalismo y que cada provincia regula de alguna manera. FOFECMA y estos ámbitos son apropiados para generar una mayor calidad o la búsqueda de una mayor eficiencia en la selección de jueces, pero a su vez tenés como avances y retrocesos. Yo creo que la oportunidad de la provincia de Santa Fe, o Santa Fe, peor, reformaron la constitución de la provincia y retrocedieron respecto del proceso de selección que no tenían, pero desaprovecharon una oportunidad riquísima. Dinámica. Bueno, vuelvo a la imagen del cultivo. Es un cultivo. Y bueno, cayó piedra, qué sé yo. Vamos a volver de nuevo a... Yo lo que creo que, bueno, en principio un gran agradecimiento a Enrique, que la verdad que ha sido fantástico todo el tiempo, de principio a fin, tanto la etapa en la cual él habló como las respuestas a cada pregunta. Nos quedas para todo. Creo que el signo de interrogación es más grande, no porque no hayamos absorbido todos los planteos y las cuestiones de él, pero creo que el debate que nos queda por delante es genial. Levanten la mano los que quieren ir a Toyota para ver y hacer, y obviamente nos queda pendiente mirar el video, que no lo vi, pero me voy preocupadísimo con el video de Ibarzábal y de se lo mando ahora. Por favor, porque la verdad que realmente es preocupante. Ustedes tienen que ver televisión, menos Instagram. Menos rosca y más televisión. Así que bueno, para cerrar este panel, un gran aplauso para el disertante.